Y acá hay un tema que va a tener que ser dilucidado y resuelto respecto al delito precedente. Es decir, si voy a lavar dinero, tendría que haber lavado dinero sucio. Pero para que el dinero sea sucio, tiene que ser resultado de un delito, porque si no, no es dinero sucio. Dicen que tiene que el dinero proceder de un origen ilícito. Claro, de una actividad criminal, en otras palabras. Porque no es el caso, por ejemplo, de Dionisio Romero Pauletti, del señor Ramunces, la Confiep. Eso es lo que tendrá que dilucidarse. Por eso te digo que ahí se ha abierto un espectro de mucha subjetividad que incluso involucra y desmerece a personas sobre las cuales no está clara cuál habría sido su participación. Y esto es fundamental porque la legislación penal en el Perú en el tema del lavado de activos no ha logrado dilucidar si el delito de lavado de activos es un delito autónomo o necesita y requiere de un delito precedente, que es el delito que ha producido el dinero sucio que se lava. Correcto. Frente a ese contexto, ¿cómo cree que termine este juicio oral? Mira, primero que todo hay que esperar qué cosa es lo que va a resolver la Sala Superior, porque ha habido objeciones en relación a una serie de cuestionamientos que han planteado los abogados de la defensa al inicio del proceso. La Sala un poco como que se lavó las manos y dijo, no, nosotros no podemos resolver sobre esto y esto tendrá que ser analizado a lo largo del proceso. Entonces las partes que se han sentido agraviadas por esa decisión han interpuesto un recurso de queja, un recurso de apelación, para que sea una Sala Superior la que resuelva si efectivamente tienen o no tienen razón. Entonces, eso es un tema que hay que esperar, porque no sabemos en qué sentido puede resolver esa sala. Realmente esa sala revoca lo que ha resuelto la sala el día de ayer y le dice, no, esa acusación tiene que regresar al fiscal, al juez de la investigación preparatoria para que se subsanen esos. ¿Por qué? Porque están en una situación de indefensión. Esa es una hipótesis, ¿no? Por eso, entonces, eso tiene que ser resuelto. En segundo lugar, es un proceso largo, complejo, por la cantidad de acusados. Ya no sé a qué abogado creerle, porque algunos penalistas dicen puede durar 2 años o 4, otros han dicho 6 o 12 años. Mira, la investigación preparatoria duró entre 5 y 6 años, que es la etapa previa. El control de la acusación entre que iba, no venía, regresaba, subía, volvía, se objetaba 1 año más. Entonces, solamente en esa etapa previa estamos hablando entre 6 y 7 años, con lo cual recién va a empezar ahora el verdadero juicio, que es la etapa del juicio oral. Pero además estamos hablando de 46 acusados y de una cantidad bastante voluminosa de actuaciones. Entre otros son testigos, peritos, confrontaciones. Cada testigo que tiene que ir, si es que va, porque también puede abstenerse de ir y hay que detenerlo para que vaya, no solamente va a resolver o responder lo que le dice y lo que le pregunta el fiscal, porque hay 2 tipos de testigos: el testigo que ofrece el fiscal y el testigo que ofrece el acusado. Pero ese testigo, al declarar, se somete a preguntas de ambas partes, que es lo que se conoce como el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y ahí puede surgirse, porque esos interrogatorios y contrainterrogatorios son pequeños juicios respecto a la forma, la manera como se hace la pregunta, el contenido de la pregunta, cómo se responde, ¿no? Y habría que preguntarse cuántas audiencias a la semana van a haber. Claro, no, porque en realidad yo creo que ahí ha debido designarse una sala exclusiva para que ese proceso sea ventilado en esa sala correspondiente, porque esa sala a su vez tiene otros procesos tan complejos o iguales como el caso de la señora Keiko. Entonces, creo que un primer error ha sido la cantidad de acusados, ¿no? O sea, si la Fiscalía lo que persigue es una sentencia condenatoria, debió haber reducido para centrar el núcleo del cuestionamiento en las personas que tienen mayor relevancia dentro de la teoría del caso que presenta la Fiscalía. Salvo que lo que le interesa es que dure años el juicio. Bueno, esa es otra hipótesis que yo también le he manejado en muchos casos, en el sentido de que alargando los procesos se logra impunidad. Y eso se hace de una manera muy sutil porque se hace uso de la legalidad y la legitimidad. Te lo explico de otra manera. Por ejemplo, hasta antes del caso de Odebrecht, la investigación preparatoria podía durar 6 meses.
dieron una ley para que la investigación preparatoria se prolongue hasta los 3 años. Eso evidentemente tiene una explicación, porque hay casos que podrían investigarse en 1 mes o 2 meses, pero ¿por qué esperar 3 años? Entonces se han utilizado una serie de mecanismos legales en el sentido de alargar la mayor cantidad de tiempo posible los procesos penales por una razón. Porque como estos son procesos que tienen connotaciones políticas, están amarrados al tiempo que dura la gobernabilidad. Es decir, si a mí me reeligen o me eligen, no es igual juzgar a una persona que tiene condición de funcionario que una persona común y corriente, porque además esas personas no solamente tienen esa condición, esa categoría, sino que además son políticos, tienen representantes en el Parlamento, tienen representantes en los medios de comunicación, y por otro lado, porque se han modificado otras leyes, por ejemplo, como la ley de colaboración eficaz. Entonces, además, partimos de la premisa de que el mismo Estado peruano promulgó una ley con nombre propio para darle todas las prerrogativas a Odebrecht para que transfirieran sus activos y no puedan ser embargados. Y de esa forma se vayan del país, como lo hicieron, supuestamente se acogieran a la colaboración eficaz y ahora están allá y no quieren venir y utilizan, ¿entiendes? O sea, hay todo un entramado bastante complejo que el común denominador de los ciudadanos no lo entiende porque no tiene por qué saberlo. Pero si tú lo analizas desde el punto de vista objetivo, evidentemente te hace percibir una estrategia con el objetivo de alargar el proceso en el entendido de que más adelante los que están siendo procesados van a recuperar poder político y otra vez van a entorpecer la justicia, cambiando los magistrados, ¿no? Para terminar, antes de irnos a la pausa, doctor Lamas Puccio, y volviendo un poquito al asunto del lavado de activos, hay quienes dicen que esto de los maletines, los sobres, el pitufeo, etcétera, etcétera, ¿acaso no es evidencia de que sí hay lavado de activos o estamos hablando ahí acaso de otros delitos? Dependerá de cada uno de los casos. Por ejemplo, en principio, si se trata de una persona que tiene o no tiene condición de funcionario público. En segundo lugar, dependerá si esa persona era un instigador, un cómplice o un autor. En tercer lugar, dependerá si esa persona sabía lo que estaba haciendo o no sabía, en términos de que actuó en forma dolosa, concertada, como parte de una conspiración. Y así cada caso en particular tiene su especialidad. Pero en términos del análisis cuantitativo, yo como fiscal me hubiera ido sobre los montos más significativos. ¿Por qué? Porque ahí está el núcleo, ahí está la fortaleza. No es igual decir un maletín pues, que hablar de $600.000. Entonces, ese pitufeo un poco como que fracciona el espectro, lo debilita, porque son varios, y eso implica ganar tiempo, perder tiempo, interrogar. Entonces, evidentemente, para casos normales, el pitufeo tiene relevancia, pero acá estamos hablando de un proceso en el que se pone en el tela de juicio una cantidad importante de dinero que sobrepasa largamente el tema propiamente del pitufeo. Estamos hablando de 17 millones y pico de dólares. Supuesto, ¿no? Entonces, y además porque eso abre, como te manifestaba hace un instante, otro tipo de espectros respecto a otras personas que si se demuestra que ha sido así, entonces van a tener que también ser investigados. Esa es una pregunta que habría que hacerle a la Fiscalía. ¿Por qué no investigó estos hechos y por qué solamente ahora los ofrece como testigos? Muy bien. Nos vamos un ratito a la pausa, doctor, y regresamos para continuar conversando con el doctor Luis Lamas Puccio. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida.
Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, el asunto de la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial ha decidido, digamos, que regresen a la Junta tanto la doctora Tello como el doctor Vázquez. Y el Congreso ha puesto el grito en el cielo, se ha pronunciado ya el presidente del Parlamento, van a apelar, etcétera, etcétera. He escuchado anoche a algunos congresistas sostener que esto es inconstitucional. No puede ser que sobre la decisión del del Congreso de la República el Poder Judicial se siente. Bueno, y hay un precedente respecto a un pronunciamiento del mismo Tribunal Constitucional como la máxima instancia de interpretación de los principios de contenido constitucional, en el sentido de que cada fuero es autónomo y responsable de las decisiones que emite, porque la separación de poderes es una de las columnas vertebrales de la democracia que permite en alguna medida compensar acciones que pueden provenir de diferentes sectores. Pero encima de eso está lo que establece la Constitución política. Y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una confrontación, en gran medida resultado del desmerecimiento de la labor de cada una de las instituciones. O sea, el Poder Judicial está desacreditado, el Parlamento está desacreditado, el Ministerio Público está desacreditado, el Ejecutivo está desacreditado. Entonces hay un fraccionamiento del sentido de la preeminencia de la institucionalidad y la autoridad, que es lo que permite la sana convivencia en el ejercicio de la función pública. Por una serie de casos, sobre todo por temas de corrupción, se ha fraccionado la institucionalidad en el país y cada uno hace lo que considera pertinente, porque además hasta antes de este Tribunal Constitucional no había un órgano rector que pudiera poner un poco de orden, que además se ha visto, hecho más complejo por el devenir político de los últimos años en el país. Un golpe de Estado, la destitución, han destituido el expresidente está preso, la fiscal de la Nación la han destituido, es decir, hay una serie de situaciones que van yendo en desmerecimiento y eso es riesgoso y gravoso, porque acá ya no estamos hablando solamente de la separación de poderes, sino estamos hablando de defender la democracia como institucionalidad frente a proyectos apetecibles, periféricos, que están detrás también del poder. Hablaba usted de Patricia Benavides, recientemente destituida. ¿Usted cree que era una persona idónea en el cargo? Mira, se dicen tantas cosas. La destitución ha sido objeto de una serie de cuestionamientos, pero eso hay que demostrarlo, porque la información que uno obtiene muchas veces es resultado de lo que dicen los medios de comunicación, que a su vez tienen una orientación, de lo que dicen algunos colaboradores, que habría que verificarlo y corroborarlo, y además porque el factor político en términos de apetecible está de por medio. Era evidente que defendía a la hermana, a su hermana jueza, bueno, ¿no? Al margen de otras cosas, de otras excrescencias. Hay también diferentes hipótesis, en el sentido de que habría trastocado los procedimientos para sacar a la fiscal y poner a una fiscal que era acorde, digamos, a sus intereses. Eso tendrá que ser demostrado y verificado. ¿Por qué? Porque... ¿Usted tiene dudas sobre el caso de Bersabe Revilla? Yo en realidad no pongo la mano en el fuego por nadie. A mí, si tú me preguntas una opinión, yo tengo que hablar sobre pruebas, sobre procesos, sobre el resultado de los procesos y sobre sentencias que han definido situaciones. Lo demás es un poco divagar y especular, ¿no? Considerando lo que usted nos estaba diciendo, que lamentablemente hay una confrontación abierta de las instituciones, todas se enfrentan, han perdido además el peso que normalmente en democracia deben tener. Otra cosa que han perdido es la legitimidad. La gente ya no cree en ellos. Bueno, eso es más grave todavía, porque la legitimidad implica la democracia. La democracia a su vez se materializa a través de la representatividad. Yo elijo a un parlamentario para que cuando ejerza la función de congresista defienda los intereses de la mayoría. Y acá sucede todo lo contrario. Ese parlamentario
que ingresa a la función pública bajo esa premisa termina defendiendo a su partido y a su candidato. Entonces hay una traición a la democracia. Y el ciudadano común y corriente, que vive y palpita el drama de todos los días, se da cuenta que ese sistema no está funcionando, que al contrario es una hegemonía perversa o inversa para que un grupo de personas que, aprovechándose de la posición geopolítica o democrática, están trabajando para su propio proyecto político y para su propio candidato. Entonces tú dices que esto no es democracia, ¿no? Entonces eso es peligroso porque hay un desmerecimiento, y por otro lado porque la corrupción está en todas partes. O sea, si tú miras a lo más tiene alto, ideología, no. o sea, si tú miras a lo más alto, tú dices, bueno, las personas que han sido elegidas en las ánforas, pero todos están presos, todos están cuestionados. Entonces tú dices, esta es un esquema que no está funcionando. ¿Por qué? Porque la corrupción sigue imperando. Más grave que la corrupción es la impunidad. Se autoprotegen una serie de mecanismos legales. Tenemos que solventarles el sueldo para que sigan haciendo lo que están haciendo con el pago de nuestros impuestos, y nosotros como ciudadanos, que somos los contribuyentes, somos los que más padecemos el drama de todos los días. Claro, padecemos el drama de todos los días, pero no protestamos. O sea, la calle está vacía. No sé, algunos dicen que es por miedo, cobardía, otros dicen que no, el tema económico, pero creo que si estamos hablando de una legitimidad perdida, eso tendría que reflejarse de algún modo. Claro, lo que pasa es que se ha fraccionado la protesta. No es fácil protestar ahora, entre otras cosas porque la manipulación de las conciencias ha cambiado de manera significativa a través de la presencia de un espacio virtual. Entonces, ese es un factor que juega respecto a orientar a la opinión pública. Por otro lado, la base más solventada para una protesta social son los partidos políticos. Y no solamente no creen, sino que no existen como tales. Es decir, los partidos políticos son grupillos de políticos avivados que utilizan justamente lo que estamos hablando. Parece que están escribiendo también a los movimientos regionales. En general. Y otra cosa, fíjate tú qué agudo y grave de ser lo que te estoy señalando, que el mismo Ejecutivo dio una ley hace poco para excluir a los partidos políticos de cualquier sanción de carácter penal. Eso es una traición a la democracia. ¿Por qué? Porque ¿por qué vas a establecer una situación, un estatus excepcional para los partidos? Y además para partidos que están siendo procesados penalmente. Entonces, eso lo ha promovido pues el gobierno y la derecha y un sector del fascismo. Te digo, no, o sea, lo que te estoy recalcando es que son estos grupillos políticos estructurados dentro de la democracia los que hacen todo para su propio beneficio en el merecimiento de las grandes mayorías. Y no hay ni buenos ni malos, todos son malos, doctor. Todos es lo mismo. Mira, yo en algunos casos he señalado de manera categórica que la partidocracia en el Perú, históricamente hablando, es la correa de transmisión de la corrupción. En todos los casos de gran corrupción, a lo largo de los 200 años de democracia, desde la independencia, la preeminencia y la utilización de los partidos políticos para consolidar proyectos totalitarios, maquillados, vinculados a la corrupción, es el que marca la pauta y los acontecimientos. Y creo que no hay que remontarnos a la historia. Los casos más recientes de los últimos meses ponen en evidencia que la partidocracia es la correa de transmisión de la corrupción. Por eso fue que Bolívar emite un decreto para asesinar a los para ejecutar a los corruptos. Claro, que a los pocos meses fue derogado, porque curiosamente el último país que se independizó fue el Perú, y tuvo que venir Bolívar, porque no querían, porque la cleptocracia, la aristocracia enmarcada dentro de la estructura, dentro de un proceso de corrupción a lo largo del virreinato, que terminó en la independencia, eran los más interesados en no cambiar el estatus. Y eso se ha perpetuado bajo diferentes esquemas a lo largo de los últimos 200 años. El caso de Odebrecht pone en evidencia que esa gangrena ha estado presente y que se va exteriorizando de diferentes formas. Y en todos los casos de gran corrupción política,
están los políticos, los exmandatarios y los partidos políticos. Muy bien. Para terminar lo de la Junta, ¿cómo cree que termine esto? Porque me parece que el Tribunal Constitucional está por dirimir un tema competencial. Así es, yo creo que el Tribunal Constitucional, este nuevo Tribunal Constitucional, tiene que poner orden. En el sentido de que más allá... ¿Cree que tiene la gente para poner orden? Bueno, esa es la expectativa que uno tiene, ¿no? En el sentido de vamos a ver cómo se resuelve. No queda otra cosa porque también hay fallos que han sido de una u otra manera cuestionados. El tema del indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, hay una expectativa ciudadana, democrática, de la preeminencia de la Constitución, y para eso está el Tribunal Constitucional. Muy bien. Para terminar la entrevista, lo del señor Fujimori, el indulto humanitario de alguien que hace 10 años que se está muriendo, pero además que está reingresando a la política. Esa es una tremenda y terrible contradicción, que en alguna medida resume lo que te he mencionado a lo largo de los últimos minutos, en el sentido de cómo se aprovecha y se utiliza el poder político para manipular el Estado, la legitimidad, la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa que el indulto, de acuerdo a la Constitución política y el derecho de gracia, es exclusivamente por razones humanitarias. Es decir, una persona que está encarcelada y que sale a morir en su casa rodeado de sus familiares. Pero no pues vas a salir a hacer política, a inscribirte en un partido político y a figurar como si no pasara absolutamente nada. Ese es otro lamentable hecho que desmerece la democracia, la institucionalidad y el mismo Estado de Derecho, ¿no? ¿Puede ser candidato? Bueno, ese es otro gran tema, porque desgraciadamente cuando analizamos el rol de la justicia electoral, que se supone debe ser un filtro preeminente para que solamente lleguen los aspirantes a ejercer política y democracia a través de la partidocracia, sean personas excelentes. Pero estamos viendo que muchas veces han llegado sujetos que han desmerecido el partido y la democracia. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos, amables televidentes. Regresamos con más en Pulso Informativo.